Hola, mi nombre es Osiris Banda. Estudio la carrera de Administración de Empresas y curso el séptimo tetramestre. Realizo este video como actividad integradora del segundo módulo de la materia de Derecho Mercantil. En esta ocasión, la solicitud fue realizar una reflexión sobre los sujetos del derecho mercantil, las sociedades mercantiles, sus tipos y las principales características de cada una de ellas, los elementos y conceptos fundamentales del contrato de sociedad, las sociedades anónimas y la forma de constituirlas, las sociedades irregulares y sus consecuencias jurídicas. Estos son temas que investigamos y estudiamos durante el segundo parcial. Bueno, dentro de los aspectos que el derecho mercantil abarca, encontramos a los sujetos que intervienen en los actos de comercio y a la forma en cómo se relacionan. El principal sujeto dentro del derecho mercantil es el comerciante. En palabras comunes, podemos decir que un comerciante es aquel que realiza operaciones de compraventa o de intercambio con el fin de obtener ganancias. En el artículo 3 del Código de Comercio se repuntan en derecho comerciantes 1. A las personas físicas que tienen capacidad legal para ejercer derechos y cumplir deberes, además de ejecutar los actos de comercio de manera habitual, es decir, que hagan del comercio el verdadero ejercicio de su profesión. 2. A las sociedades constituidas en base a las leyes mercantiles, que son personas morales constituidas bajo una de las formas societarias establecidas por ley, que vamos a ver más adelante. Y 3. A las sociedades extranjeras o a las agencias y sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio. Se refiere a las personas morales que se constituyen como una sociedad mercantil en su país de origen, pero que ejercen actos de comercio dentro del territorio mexicano. A estas también se les considera comerciantes por ley. Y bueno, los comerciantes tienen diferentes deberes, entre los que podemos mencionar el anunciar la apertura de su establecimiento, el inscribirse en el registro público del comercio, en llevar una contabilidad adecuada, en conservar la correspondencia relacionada a la actividad comercial y el abstenerse también de realizar actos que incurran en una competencia desleal. Las sociedades mercantiles son organizaciones que tienen como objetivo realizar actividades comerciales. Tanto el Código de Comercio como la Ley General de Sociedades Mercantiles se encargan de regular su constitución y la actividad comercial que realizan. Podemos distinguir los tipos de sociedades reconocidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles por las abreviaturas que se encuentran al final del nombre o de la razón social. Vamos a mencionar las que están establecidas por ley y algunas de sus características. La SNC o Sociedad en Nombre Colectivo. Aquí todos los socios responden de forma solidaria, ilimitada y subsidiaria a las obligaciones de la sociedad. Su razón social está conformada con el nombre de uno o varios de los socios. Los socios no pueden dedicarse a negocios que sean del mismo género de la sociedad. No hay un monto mínimo de capital social establecido. También los socios no pueden ceder los derechos a otras personas sin que el resto de socios lo apruebe. Y aquí, si no existe un administrador designado, entonces todos los socios deben de participar en la administración de dicha sociedad. La SNC o Sociedad en Comandita Simple está compuesta por comanditarios, que son los socios que responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada de las obligaciones sociales, y por los comanditados, que solo se obligan al monto de su aportación. Su razón social debe estar conformada por el nombre de uno de los comanditados. No hay un capital social mínimo establecido. Su duración es indefinida. Aquí los socios no pueden dedicarse a negocios del mismo género de la sociedad a menos que se llegue a un acuerdo con el resto de socios o bien esto sea establecido dentro de sus estatutos. Y aquí las aportaciones de los socios pueden ser en bienes o en industria. La SRL o Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta es una sociedad en donde los socios solo están obligados al pago de sus aportaciones. Las partes sociales están representadas por títulos individuales y no negociables. Su razón social debe estar compuesta por el nombre de uno o varios de los socios.
Debe forzosamente contener la abreviatura SRL al final de la razón social o de lo contrario se va a reconocer como una sociedad de nombre colectivo. S en C por A o sociedad en comandita por acciones. Bueno, su nombre se integra por los nombres o apellidos de los socios y en caso de que no aparezcan todos, se debe de añadir la palabra compañía u otra similar. Los socios comanditarios responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado de las obligaciones de la sociedad, mientras que los comanditados solamente son obligados al pago de sus acciones. Aquí el socio no debe dedicarse a negocios objetos de la misma sociedad o al mismo negocio de objeto de la sociedad, salvo que los demás estén de acuerdo, ya que puede ser excluido de la sociedad si infringe esta disposición. La S-Coop o sociedad cooperativa está integrada por personas físicas con base en intereses comunes. Ellos se basan en los principios de solidaridad, esfuerzo y ayuda mutua, cuyo propósito es satisfacer necesidades tanto individuales como colectivas, por medio de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Siempre son de capital variable y dicho capital se divide en certificados de aportación. Se pueden agrupar también libremente en federaciones, uniones o cualquier otra figura asociativa de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Sociedades Cooperativas. SAS o Sociedad por Acciones Simplificadas. Bueno, esta se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones, representadas por acciones. Al menos uno de los accionistas debe contar con la autorización para el uso de la denominación emitida por la Secretaría de Economía y todos los accionistas deben contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. La sociedad anónima, sus siglas son SA, es la sociedad más utilizada comúnmente, existe bajo una denominación, se requiere al menos como mínimo 2 socios y la obligación de estos socios solamente se limita al pago de sus acciones. Su capital está representada por acciones y los socios están obligados al pago en efectivo de por lo menos el 20% del valor de las acciones. Existe una forma legal única para constituir una sociedad anónima. Se hace compareciendo ante un fedatario público, quien va a realizar la protocolización de la escritura constitutiva de la sociedad. Dicha acta constitutiva debe tener una serie de cláusulas en donde se exhiba el capital social, el número, el valor y la naturaleza de las acciones, los intereses constructivos para los fundadores, la forma, términos y condiciones en que se va a pagar la parte insoluta de las acciones. También se debe nombrar a los comisarios y señalar las facultades de la Asamblea General, así como los términos y condiciones para que este órgano delibere. Además, el acta constitutiva pues, se debe registrar o inscribir en el Registro Público de Comercio. El contrato social es un documento por el cual 2 o más personas, físicas o morales, acuerdan realizar aportaciones para un fin común. Este contrato o escritura constitutiva debe tener datos generales de los socios, debe incluir el objeto de la sociedad, la razón o la denominación social, cuál va a ser su duración, el importe de su capital social, debe expresar la aportación de cada uno de los socios, el domicilio de la sociedad, la manera en cómo se administrará dicha sociedad, se deben nombrar a los administradores y cuáles son las facultades de dichos administradores. También se debe incluir cómo se va a distribuir las utilidades y pérdidas, el importe del fondo de reserva y además debe incluir motivos de disoluciones anticipadas y las bases para la liquidación de la sociedad en caso de que se requieran. Las sociedades mercantiles irregulares pues son todas aquellas que su constitución no se hizo constar en una escritura pública, o bien que esta escritura pública no se inscribió en el Registro Público del Comercio. Dicha irregularidad provoca efectos para los socios, ya que las relaciones internas de una sociedad irregular se regirán por el contrato social respectivo, o bien
por las disposiciones generales y especiales de la ley, dependiendo de la clase de sociedad que se trate. También genera efectos para los representantes, ya que si un tercero resultara perjudicado, quien realice actos jurídicos como representante o mandatario de una sociedad irregular deberá responder por dichos actos de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada, sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que hubiese incurrido. Las sociedades irregulares tienen personalidad jurídica, a pesar de que no estén inscritas en el registro público del comercio. Esto les permite celebrar actos jurídicos frente a terceros y se obligan en los términos pactados en esos actos, independientemente de la responsabilidad de los representantes. Además, las personas que celebran operaciones a nombre de las sociedades irregulares antes del registro de la escritura constitutiva contraerán frente a terceros responsabilidades ilimitadas y solidarias por dichas operaciones. Es decir, no solo los representantes tienen la responsabilidad, sino cualquier persona que celebre actos jurídicos en nombre de una sociedad irregular, independientemente de que éste sea o no sea un socio, tendrá una responsabilidad frente a terceros. Pues bueno, como estudiante de la carrera de Administración de Empresas, los temas que vimos en el segundo parcial me han ayudado a comprender mejor los conceptos del derecho mercantil y pues esto también ayuda a complementar mi formación. Cualquier sociedad mercantil debe ser administrada, ya sea por uno de los socios o por un tercero, que bien puede ser un profesional del área de estudio en la que estoy, que es administración. Además, pues tengo por ahí interés de emprender un negocio, entonces, qué mejor que tener los conocimientos básicos de derecho mercantil que me vayan a permitir en algún momento crear una sociedad de manera legal y regular.